¿Dónde están? Que no los veo. Buenas tardes, vamos a empezar. Son las 4:10. eh, Así que ojalá que todo salga de maravilla. Entonces, aquí tenemos en la clase pasada, yo me brinqué esta parte, les había dicho que lo iba a comentar de el documento que consulté y que estaba en inglés porque es de la Casualty Actuarial Society. Entonces, cuando terminamos y decía que íbamos a pasar a la siguiente unidad, me fui con esa idea,
pero después corregí ya al último y entonces vamos a ver los ratios financieros y de contabilidad. Así que en la medida de lo posible, pues nada más vamos a mencionar los ejemplos. Aquí en la fecha del 11 de octubre subí estos documentos y entonces el principal, el primero, es este donde les digo, entrego los diferentes acrónimos. A ver si ahora mejora el sonido. Entrego los diferentes acrónimos aparecidos en el extracto de repaso sobre el overview del Enterprise Risk Management de la Casualty Actuarial Society, el CAS, con su debida traducción al español. Ya una vez los mencioné a la carrera, pero creo que conviene al menos leerlo y con más calma ver el comentario que aquí se nos da. Primero está el ROI, después el ROE, el OE, el EBITDA, el cash flow, el WACC, el EVE, el RORA, el RAROC y el RARORAC. Y después está el capital basado en riesgo, RBC. Estos temas pertenecen principalmente al campo de finanzas y contabilidad. O sea, no son específicos de esta materia, pero al menos dedicarle una mención en la clase, que se tenga el conocimiento ya en idioma español de cada uno de estos, y si estoy repitiendo y alguno lo conocía, pues que sirva de repaso, ¿no? Aquí dejo una breve descripción de cada uno y su área de estudio. Entonces, número uno, el ROI es Return on Investment. Mide la rentabilidad de una inversión y pertenece a finanzas corporativas. Creo que es una materia que estudian como optativa, así que creo que los que llevaron la materia, pues ellos saben la utilidad o la poca frecuencia que se tiene, y más bien vamos a otras aplicaciones. El ROE es el Return on Equity, indica la rentabilidad sobre el capital propio. También es parte de las finanzas corporativas. El OE, el número 3, Operating Expenses, se refiere a los gastos operativos de una empresa y pertenece a la contabilidad de costos. El 4, el EBITDA, Earnings Before Interest, Input Taxes, Depreciation and Amortization. Es las utilidades, ¿no? Deduciendo o no considerando interés, impuestos, depreciación y amortización. Mide la rentabilidad operativa. Pertenece
a finanzas corporativas y contabilidad. El 5, el CFROI, el Cash Flow Return on Investment. Mide la rentabilidad basada en el flujo de caja y pertenece a las finanzas corporativas. El WAC, el 6, Weighted Average Cost of Capital, calcula el costo promedio ponderado del capital y pertenece a las finanzas corporativas. El 7, el EVA o el IVA, el Economic Value Added, mide el valor económico agregado, pertenece a las finanzas corporativas. El 8, el RORAC, Return on Risk Adjusted Capital, mide la capital ajustada al riesgo. Pertenece a la gestión de riesgos. Esa sí nos toca, pero plenamente. El 9, el RAROC, es el Risk Adjusted Return on Capital, similar al RORAC, mide la rentabilidad ajustada al riesgo y pertenece a la gestión de riesgo. RARORAC, Risk Adjusted Return on Risk Adjusted Capital, una medida más específica de la rentabilidad ajustada al riesgo y pertenece a la gestión de riesgo. Y después en el 11 viene el RBC, el Risk Based Capital, el capital base de riesgo. Se refiere al capital basado en el riesgo y pertenece a la gestión de riesgos y regulación financiera. En resumen, estos conceptos son fundamentales en el área de finanzas corporativas, contabilidad y gestión de riesgos. En estricto sentido, lo que nosotros pues debemos de tener presente y considerar sería el 8, el 9 y el 10. El 11 se toca, pero como requerimiento de capital de solvencia y margen de riesgo. Pero ya con eso tenemos una idea de estos 11 índices. No sé qué tan útil será para los estudiantes aprender los 11. Yo diría que los 3 de riesgos, pero en fin, vamos a... El ROI aquí nos dice el retorno, el rendimiento sobre las inversiones, pues la ganancia total que se haya tenido menos la inversión entre la inversión, o sea, la ganancia neta, qué porcentaje representa de la inversión. O sea, la ganancia aquí está como beneficio neto de una empresa. Entonces hay que ver cómo están las cuentas contables, cómo lo podemos identificar para que realmente estemos considerando el beneficio completo, ¿no? Y se le quita el capital invertido entre la inversión y ese nos da el porcentaje. La fórmula del retorno
sobre el capital propio, ganancias netas entre capital contable por 100. O sea, ahí ya tenemos ese ejemplo. Después el operating expenses. Aquí tenemos tres presentaciones y aquí tenemos el primero. No nos dice o no conozco el acrónimo COGC. No lo conozco, entonces no sabría qué. El segunda presentación, el gross profit, las utilidades brutas menos las utilidades, perdón, menos los gastos operativos, ¿no? Depreciación y amortización. Y hay otro que es utilizando otro acrónimo, EBIT, no sé qué será, menos el ingreso de las utilidades que no pertenecen a la operación, más los gastos que no pertenecen a la operación. Entonces, ahí sí, tenemos el de ganancias operativas, en donde sale el EBIT, ¿no? Y el EBIT lo está usando aquí. Entonces, ¿cómo es que va a calcular el operating earnings como el EBIT? Entonces, ¿cómo lo mezcla ahí? Así que ahí hay una interrogación que yo pongo a su consideración, y si alguien está más capacitado, lo lleva, tiene la práctica y nos quiere dar la mano, pues que nos quite esta ignorancia, ¿no? El EBITDA, el EBITDA es un indicador financiero, es earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. O sea, son las utilidades antes de, y le quitas, ¿no? El interés, los taxes, la depreciación y la amortización. Que muestre el beneficio de tu empresa antes de restar los intereses que tienes que pagar por la deuda contraída, los impuestos propios del negocio, las depreciaciones por el deterioro y la amortización de las inversiones. Entonces, es una medida en donde ya intervienen otros conceptos y es el indicador, ¿no? De conocer el beneficio que queda, ¿no? Antes de todos esos asentamientos y gastos. El propósito del EBITDA es obtener una imagen fiel de lo que la empresa está ganando, perdiendo en el núcleo del negocio. En seguros, pues tendríamos las ganancias menos, y entonces aquí tenemos intereses que se hayan pagado por alguna deuda. Además, los impuestos, las depreciaciones son todo el mobiliario, todo lo que año con año se puede depreciar de acuerdo con los principios generalmente aceptados de contabilidad, y la amortización. En la amortización, por ejemplo, es una cuenta
en donde hacen los castigos de todos aquellos préstamos de los agentes de seguros que no pagan. Entonces, después de 5 años, si no te pagan, los tienes que amortizar. Entonces, y además ya lo han de haber visto en contabilidad, ¿no? En principios de contabilidad. Entonces, a pesar de que no forma parte del estado de resultados de las compañías, el EBITDA es un ratio que permite saber de una manera rápida y sencilla si tu negocio es rentable o no, ya que representa el beneficio bruto de explotación calculado antes de la deducibilidad de los gastos financieros. Y después nos dice cómo se calcula el EBITDA. Nos da la formulita, pero no tenemos la parte matemática para visualizarlo mejor. Lo primero que hay que hacer es tomar en la cuenta de resultados el resultado de la operación, al que también se denomina EBIT, utilidades antes de intereses y impuestos. A esta cifra hay que sumar las cantidades destinadas a dotar provisiones. Y por último, se agrega también el montante correspondiente a amortizaciones productivas. O sea, son conceptos que sí necesitan explicación. Después viene este que es el retorno del flujo de caja sobre la inversión. Pero ¿dónde puse yo la...? Nos da el dato del flujo de caja, nos da el dato del capital empleado y la fórmula para encontrar el retorno de flujo de caja es el flujo de caja operativo entre el capital empleado. O sea, son fórmulas, son detallitos que pues nada más lo estoy dando como información, como repaso, ¿no? Coste medio ponderado del capital. El coste medio, este creo que sí viene más redactado porque está tomado de una hoja pero no está la fórmula completa. Está en toda la información de lo que es la fórmula, de las variables que se van a utilizar, y aquí nada más lo platican. Entonces dice que básicamente el WAC es la suma del costo de la deuda y el costo de los fondos propios calculados con una media ponderada según el porcentaje del valor de la empresa. Por ello, para calcular el WACC, se deben de conocer de antemano el coste de la deuda, aquí el primer renglón, el coste de los fondos propios, el segundo, que se van a utilizar directamente de la fórmula del WACC. Entonces tenemos que encontrar en la contabilidad los impuestos de sociedades, deudas financieras, fondos propios y deuda financiera más fondos propios. Fondos propios es de deuda financiera más fondos propios. Aquí deuda financiera más la deuda financiera más los fondos propios, así que ahí no está, o al menos yo no lo capto así fácil. Eleva el valor económico agregado.
La cantidad de capital invertido en el negocio es uno de los elementos que sirven de base para dar este valor. El rendimiento de dicho capital y el costo de oportunidad de dicho capital. Entonces eleva es el capital por ROIC menos WACC. El EVA es el dinero ganado por una empresa menos el coste de capital necesario, tanto ajeno como propio, para conseguir esos beneficios. El hecho de tener beneficios no quiere decir que la empresa vaya bien. A lo mejor beneficio o rentabilidad es inferior a la del mercado. O sea, generalmente cuando tú haces tus presupuestos anuales de lo que tú buscas como índice, es que tus valores, que tu utilidad no sea inferior a la media del mercado. O sea, ¿qué utilidades han tenido las compañías? ¿Cuál es el promedio? El promedio, pues, es en dinero o en cantidad. Generalmente, pues, es el beneficio entre el capital. Sacas un porcentaje y entonces tú no debes de tener menos de ese porcentaje. Y ya de ahí vas experimentando el primer año, el segundo año, y si llega el momento en que has estado sobre, pues es una muy buena actuación, porque ya estar arriba de la media del mercado se conoce como un buen índice de actuación. Ya arriba pues, es mejor, es excelente, ¿no? Grados hasta llegar a la excelencia. Cuando una empresa tiene un rendimiento de sus activos superior al coste de su capital, crea valor económico. Cuando la situación es a la inversa, está destruyendo valor y agotando sus recursos. O sea, sí se usan algunos, pero no con la forma como lo mencionan aquí. El costo de capital es el rendimiento mínimo que debe ofrecer una inversión para que merezca la pena realizarla desde el punto de vista de los actuales poseedores de una empresa. Este sí lo utilizamos en Solvencia 2. Ese sí, y lo tenemos que calcular y ya hay cálculos especiales y eso cómo lo podemos encontrar en la CUS. En la CUS es la que tiene todas las fórmulas y todo en lo que debemos basarnos y ayudar, ¿no? Después viene, este sí es nuestro, el RARORAC, rendimiento ajustado al riesgo de capital. Entonces, el RAROC es una metodología que propone una variación al ratio de rentabilidad financiera o ROE. Es el retorno o rendimiento sobre el capital propio. Y el objetivo es calcular el margen de ganancia que obtiene un banco por un producto o cartera de clientes. ¿Cómo hago aquí? ¿Cómo quito esto? Porque aquí.
¿Cómo puedo? ¿En dónde le doy para quitar esto? No le veo yo aquí ninguna crucecita. Aquí nomás dice anuncios de Google, anuncio, pero ¿cómo lo quito? Profe, no sé si ahí donde arriba del anuncio hay como un triangulito. A ver, no sé, píquele ahí. Está chiquitito. ¿En dónde? Ahí, arriba de la imagen, ahí hay como un triángulo muy pequeño. A ver si ahí Aquí picándole. dice, No, ah, no se dejan. no creo que no. O nada más, pues no sé si dándole refresh a la página se quite. ¿Darle qué? ¿Cómo? Refrescar la Recargar. página. A Ajá. refrescar. Sí, sí, sí. Ya, eso, gracias, gracias, Sí, sí, sí. gracias. Entonces, a diferencia del ROE, el RAROC toma en consideración que el riesgo de impago varía de acuerdo al tipo de crédito y de deudor. Aquí el retorno sobre el capital, ¿no? Es nada más su rendimiento, pero el rarro que está metiendo el riesgo de que no te paguen, ese es un riesgo y otro, la calidad del deudor. Así, a mayor riesgo, la entidad financiera asigna mayores provisiones. Pero ¿cómo dan lata estos con sus... Entonces, la función de, caray, si van a dar la mano, que la den bien, ¿no? La función del RARO es la siguiente. Ah, entonces, margen de riesgo financiero más comisiones menos gastos de explotación más BC más... Aquí tenemos que conocer estas siglas y no. Entonces aquí tenemos en la explicación. Los elementos del RAROC son las siguientes. El margen financiero se calcula restando los intereses cobrados a los clientes menos los gastos financieros incurridos para conseguir los fondos prestados. O sea, cuánto les cobras y cuánto te costó el trabajar en hacer administración para recuperar esos gastos. Comisiones es un pago que hacen los deudores como porcentaje del préstamo recibido. Y PE son pérdidas esperadas. Entonces, las pérdidas esperadas van a ser igual a la probabilidad de impago por la gravedad de la pérdida y por su exposición frente a los impagos. La primera variable PD es la probabilidad de que el deudor no cumpla. El segundo dato se interpreta como la severidad de la pérdida. Y estos dos factores se estiman en base a la información de las centrales de riesgo.
Generalmente ellos por ser bancos, pues son sucursales, son en diferentes lugares. En compañías de seguros donde yo he trabajado, pues todo era centralizado y así se manejaba. Cuando veamos eh, ah, no, ya había un apunte del Banco de México donde explicaba muy bien esta parte de lo que es el crédito y cómo calcular las diferencias, ¿no? Pero en fin, por último, la EAD es el monto de la entidad financiera, es el monto que la entidad financiera está pendiente por cobrar, o sea, es la parte del préstamo que todavía falta, ¿no? BCE es beneficio de capital. Capital económico es el patrimonio que guarda la empresa para protegerse del riesgo de crédito, riesgo de mercado y riesgo sistemático. Se invierte en activos de bajo riesgo, como son las tesorerías, o sea, gobierno, o sea, valores de gobierno. A diferencia de la reserva legal, no depende del mandato del regulador, sino del criterio de cada empresa. Este concepto lo desarrollamos más ampliamente en la nota de RORRAC. Ahorita estamos hablando de RARO, o sea, de RARO, que es la primera parte. Pues hay un segundo que todavía se modifica un poco más en este aspecto. ¿Qué objetivo tiene el RARO? El RARO es estimar la rentabilidad de una actividad financiera con mayor precisión que el ROE. Por esta razón se incluye el riesgo de crédito, en donde da probabilidad de que los clientes no devuelvan todo el préstamo recibido. La utilidad de este ratio en que permite distinguir entre el rendimiento obtenido por diferentes productos. El factor de las pérdidas esperadas es mayor en comparación a los préstamos de consumo. Pues eso ya es de la calidad del préstamo. Y después, no puedo mover, ¿verdad? Me da lata esta orillita. El RAROC es beneficio ajustado entre capital. El RORRAC va a tener otra fórmula, pero ambos dos se dividen por el capital ajustado al riesgo y ese nos va a dar el RARORAC. Aquí está el RORRAC, es el beneficio neto entre capital económico. Beneficio ajustado de el RARORAC es igual al beneficio ajustado de lo que teníamos acá, de el RORRAC, y entonces la fórmula, este RORRAC es un beneficio neto ajustado al capital económico y el RARORAC es donde ya ese beneficio
ajustado al riesgo, se va a tener que dividir entre el capital económico, que es el mismo que ya ha sido ajustado al riesgo. O sea, deberíamos aquí lo dejo, está aquí todo lo que es los cálculos que hay que hacer y lo que se puede llevar, ¿no? Y el RORAC, lo vamos a repetir. Aquí está el RORAC, beneficio neto entre capital económico, ¿no? Es la misma fórmula, la misma. Y viene el RARORAC. Y aquí está el RAROC, beneficio ajustado al riesgo entre capital. El RORAC, el beneficio, pero entre capital ajustado al riesgo, no el capital, sino ya el capital considerando el riesgo. Aquí el que se ajuste es el beneficio, en el RORAC el que se ajuste es el capital, y al dividir estos dos nos da el RARORAC, beneficio ajustado al riesgo entre capital ajustado al riesgo. O sea, esto lo ven de más, se ve más claro aquí en el beneficio, de acuerdo con los riesgos que tú tienes dentro de la empresa, ya combinados todos, y lo divides en tu equity, en tu capital. Y ya después, en el otro no, el beneficio normal contable, tomas tu capital, lo ajustas al riesgo y haces las divisiones de estos dos, ¿no? El beneficio ajustado al riesgo entre el capital ajustado al riesgo. Ese es el que ocupamos nosotros en la parte de... Entonces ya está aquí, ¿qué es capital económico? El capital económico es un concepto fundamental en el ámbito financiero y empresarial. Se define como la suma de los recursos propios necesarios para generar una ganancia. Sin embargo, es importante destacar que el capital económico no se limita únicamente al dinero en efectivo o a los activos financieros que posee una empresa. Más bien abarca un espectro más amplio de elementos necesarios para poder llevar a cabo una actividad productiva de éxito. Este factor de producción es esencial para el crecimiento y desarrollo de una empresa, ya que representa los bienes y recursos que se utilizan para crear riqueza y obtener beneficios económicos. Dicho de otra manera, el capital económico es el potencial de recursos que una empresa necesita tener para funcionar de manera eficiente. ¿Qué características tiene el capital económico? Es uno de los pilares de los factores de producción junto con el trabajo. O sea, es capital y trabajo.
y se analizan algunas características. Es composición diversas, ¿no? Son los activos físicos como la maquinaria, equipos, infraestructura, herramienta, como también los activos financieros como el dinero disponible para operar y realizar inversión. Proyección no se trata únicamente de los recursos presentes en un momento dado, sino que es necesario realizar un cálculo preciso para garantizar la viabilidad de la empresa en el futuro. Así que hay que determinar el nivel óptimo de capital requerido para que la actividad financiera sea sostenible y competitiva en el mercado. Planificación financiera es base para ello. Evaluación de riesgos tiene una importancia en la evaluación de operaciones y proyectos. Se emplean criterios de rentabilidad y crecimiento, creación de valor para los accionistas. El desempeño de la alta dirección de una empresa se evalúa a través del capital económico. La capacidad de generar valor para los accionistas, el incremento de la riqueza y beneficios para los dueños de la empresa es uno de los indicadores principales que se derivan del análisis de capital económico. Y después aquí viene ya una explicación sobre qué tipos de capital hay: capital público, capital privado, capital físico, capital intangible. Es capital a corto plazo, capital a largo plazo, capital social, capital de riesgo. Es aquel en que se dice: tú vas a hacer un negocio, ¿cuánto dinero necesitas? Yo te puedo dar hasta tantos millones. Y si pierde, ya se perdió y no le pagó. Pero si tiene éxito en el emprendimiento de esa nueva empresa, ese dinero se vuelve en acciones y por lo tanto los que estaban arriesgando el capital son accionistas del mercado. Pero no viene la fórmula. No viene la fórmula. Bien, no, no viene la fórmula. Después viene el embedded value. Este sí lo utilizamos en seguros. Este se utiliza en seguros sobre todo cuando vas a vender o vas a calcular cuánto vale una empresa. Entonces tienes que calcular, ¿no? Hay varias formas de calcular el embedded value. El valor de la empresa se calcula, el valor actual de las ganancias futuras de las pólizas existentes al valor liquidativo del capital y el superávit de la compañía. Ese es un punto base. El segundo punto base son los crecimientos que haya de año en año. Es muy importante esa parte. ¿Dónde está? ¿Dónde está?
Aquí está. El valor incorporado, el embedded no lo he encontrado, yo no he encontrado una traducción justa. Aquí menciona valor incorporado, está interesante. Entonces hay que poner el valor presente de las ganancias futuras más el valor neto del activo ajustado. Estoy encontrando aquí donde está, que hay que considerar el valor de la cartera. Ese es el ajuste que se debe de hacer. En seguros, cada peso que se logra tener vía los agentes, pues tiene un valor. Una compañía, entre más pólizas tenga y más suma asegurada tenga, en caso de que la compren, tiene un valor y ese es el que se debe de tomar. Se le incorporan valores adicionales en esta fórmula. Ahora, ¿qué dice? Y después el capital basado en riesgo, este sí es el importante. Es el capital técnico que marca la normatividad. Es el capital basado en riesgo, es el capital mínimo que las aseguradoras deben de mantener para protegerse de sus riesgos. Y con nosotros se llama el requerimiento de capital de solvencia más el margen de riesgo. Entonces hay que ver pues, lo que es solvencia, o sea, conocer todo lo que hay. En algún año, no sé si todavía siga, aquí en Fezacatlán, que tienen materias opcionales en donde dicen que se van a enseñar problemas especiales de alguna materia. Alguno metió solvencia 2. Yo dije, caray, excelente, porque van a salir, es lo que hay allá afuera. Y si no se les enseña de manera completa, pues les va a afectar, ¿no? En cambio, si se lo están dando como un opcional, una cosa muy específica, es un avance extraordinario. Y ahí no hay que alegarle a la Payer, ¿eh? Lo que ella dice y como ella lo dice, hay que cumplirlo y ese pues va a ser el valor. Bien, pues yo creo que muy a la ligera, ¿no? Y después aquí que cuál es el mejor, pues ahí cada quien, de acuerdo con su criterio y de acuerdo con las costumbres, pues va a decidir, ¿no? De todos estos, hay aquí otro nuevo, el RORWAC. ¿Cuál es el más fiable para medir la rentabilidad? Y aquí va diciendo lo de cada uno, pues lo mejor sería la rentabilidad basada en riesgos, esta que está aquí, pero a ver qué dice cada uno de ustedes cuando lo vea, cuando lo maneje, o si tienen alguna materia opcional o están llevando finanzas matemáticas o finanzas corporativas o de las materias que mencionaron y hay tiempo, pues preguntar, ¿no? Ampliar. Y si algo les dicen y no lo quieren participar, pues le damos entrada y nos actualizamos en la medida de lo posible.
todo esto que se relaciona con los índices, lo pongo, lo explico, pero no lo tomo para materia de examen. O sea, hay que saberlo, pero uno lo sabe con la práctica. Pero lo que única cosa que sí sería trascendente para cada uno, aunque yo no lo tome para el examen final, al menos que sepan, ¿no? Distinguir qué materia, en qué campo es donde se utiliza estos 11 índices, ¿no? Al menos estos 11, así como están ahí, son de utilidad personal para el estudiante y que conozca cuando ya llegue a hacer su práctica profesional allá en el campo del trabajo. Pero todo el detalle que yo pregunte, no voy a tomarlo como materia de examen, ¿no? Nada más había que cumplir con la explicación de de que estos índices están considerados en un apunte técnico que sacó la Casualty Actuarial Society y había que mencionarlos. Ya los he mencionado, ya les he puesto aquí algunas de manera muy incompleta quizá, pero es el material que encontré y es lo que yo les he anotado. Si alguien tiene algún interés mayor, pues adelante, que le eche ganas, que él se meta y que él trate de buscarlo. Pero hasta ahí, con eso, cierro la unidad que era la número 3 y vamos a entrar a la unidad número 4 que ya habíamos comentado. Este libro este segundo libro tiene toda la matemática relacionada con la parte, aquí sería Quantitative Risk Management. O sea, este libro lo deben de tener presente y saber que el día de mañana de tener algún cálculo, alguna duda, alguna lo que sea, ahí lo van a tener, ¿no? Y ya vimos todas estas explicaciones, todo esto ya lo vimos y entramos a las bases para la evaluación del riesgo. Habíamos comentado esto y yo ya había abierto esta primera parte, el apunte de la primera parte de la unidad número 4. Bien, entonces yo había empezado y llegué hasta este punto en donde hacía un resumen, aun cuando decía que en la parte final, nada más muy al inicio comentamos algo de mercado, riesgo, liquidez y operativo.
pero el que no lo hayan hecho ni lo hayan ampliado como ha sucedido en algunos otros grupos, para que lleguen ya con el conocimiento de lo que va a ser como base a su curso de administración de riesgos del octavo semestre. Todo lo anterior lo podemos encuadrar dentro de la empresa de manera general y que interpretaríamos como un perfecto y completo perfil de riesgo. O sea, ahí vamos a meter los riesgos de mercado, ¿no? El de liquidez y el operativo. El riesgo aquí, riesgo de crédito, aquí le falta algo. Aquí, mercado, riesgo de crédito, liquidez y operativo. Eso sería un completo perfil de riesgo y que lo podemos ver en el siguiente gráfico. Aquí tenemos, ¿no? Una vista general y cómo se pueden entre sí manejarse, combinarse estos 5 tipos de riesgo. El primero son el riesgo de mercado, el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez, el riesgo de los seguros y el riesgo operacional. En el mercado tenemos las tasas de interés, el capital propio y todo lo que es inversiones en terreno. El riesgo de crédito tiene que ver con el que no te paguen. Ese es el riesgo mayor. Después los otros, los spreads, que son los intereses, y las terceras partes, que son la calidad de las personas a las cuales tú les prestes dinero. O sea, siempre se mencionan los riesgos más importantes para que no haya tanto detalle, porque si le empezamos a sacar detalle, pues va a ser una lista que no vamos a acabar y lo vamos a ver más adelante. No todos lo mencionan de la misma manera, pero sí lo mencionan de manera abreviada. Después vienen los riesgos de liquidez, el riesgo del manejo de activos y pasivos y los programas de cumplimiento de obligaciones, o sea, la cuestión de lo que son las reservas. El riesgo de los seguros es la mortalidad, ¿cómo se llama? Las caducidades y los pasivos, que son las reservas. Y en el riesgo operacional entra la distribución de productos, los sistemas y los empleados. O sea, ven que no dice todo lo que ustedes sí han ido viendo, sino como que cada vez salen formas de decir, pero están dentro de lo mismo que es el riesgo. Entonces, yo menciono que esto está bien para una compañía de seguros, pero le quitamos esta parte y lo que es riesgos de mercado, riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo operacional para cualquier empresa financiera, llámese banco, casa de bolsa o ¿cómo se llama? Financiera, casa de bolsa, banco, pues le puede servir, ¿no? Estos riesgos nacen de la complejidad de las diferentes métricas en que los accionistas, directores y ejecutivos se ven involucrados y quienes tienen que decidir sobre una gran variedad de asuntos que no solamente les producen dolores de cabeza,
sino que también les causan intranquilidad, pero sobre todo confusión por la inconsistencia de la información que se les da o inclusive por la abundancia de la misma. Cuando uno está de director, pero a veces llora uno. ¿Por qué razón? Porque tiene que tratar con diferentes métricas, ¿no? Y es tanta la métrica y a fuerzas tienes que llegarle. Puedes tener buenas manos derechas, pero no necesariamente tus manos derechas van a tener el conocimiento que te están requiriendo y que saben que tú eres el que la debes de tener para que de ti parta toda la situación y esté todo seguro. Y vean aquí cómo sale algo de lo que ya hemos oído. Tenemos el ROE, el RORAC, el RAROC, tenemos el capital económico, tenemos el GAP, los principios generalmente aceptados de contabilidad, General Accepted Accounting Principles, es el GAP, que es, puede ser de contabilidad y de actuaría. Hay los principios generalmente aceptados de contabilidad, pero hay los principios generalmente aceptados de actuaría. Entonces las iniciales se corresponden. Aquí tenemos lo relacionado con la contabilidad y el IFRS. Por ejemplo, lo de pensiones, lo que ellos ponen, no ponen como muchas veces se ponen, dependiendo del tamaño y de los recursos, te puedes liberar del cumplimiento de alguna petición normativa. Pero en el caso de pensiones, les hacen hacer un trabajo enorme y que no tiene razón de ser, les cuesta tiempo, dinero, esfuerzo, y a la hora de la hora sirve para nada, me explico, para lo mismo. Aquí los ratios, ¿no? Clave de la operación. Aquí la tasa interna de retorno, el embedded value europeo, tienes que saber cuánto vale tu empresa. Eh, es interesante ese trabajo porque tienes que proyectar la cartera que tienes en un determinado momento. Si vas a hacer una fusión, o sea, unirte con otra empresa, o vas a adquirir otra empresa, son dos imágenes muy diferentes. Fusión, fuerzas y debilidades de A y de B se van a juntar. Entonces, eso es bueno porque cada quien su cartera y está en una empresa en operación. Pero cuando vas a adquirir, y si vas a adquirir porque se encuentra en una situación en declive, una parte de la fórmula que es valorar tu cartera de negocios futuros, te vale, pero mucho problema. Porque, oye, ¿cómo lo considero? Si está mal la empresa, yo la puedo mejorar, puedo hacer una hipótesis de cómo mi fuerza de ventas puede mejorar eso, o voy a tomar mis valores que yo tengo para mi producción futura. O sea, ahí hay cosas que tienes que saber y aprender, pero hay que entrarle a todas estas situaciones. Aquí las tasas de objetivo de crédito, cuánto puedes
prestar, ¿no? El valor de los nuevos negocios. Este es el valor de los nuevos negocios, es el futuro. Me explico lo que estamos hablando del embedded value. Solvencia 2 y capital, aquí lo tenemos. El capital estatutorio es el que marca la normatividad. El capital en libros, o sea, vean cómo hemos mencionado 3, 7, 10, 14 diferentes conceptos muy fuertes, requieren mucho conocimiento y no necesariamente los has practicado en tu desarrollo profesional. Entonces, cuando te llega lo que dice esta parte de acá arriba, que tú como director general, llega un momento en que estás intranquilo, estás confundido por lo que va, la inconsistencia de la información que te entregan y la abundancia de la misma, porque todo esto es información y te llega de estas informaciones y cómo las ocupan. Entonces, el liderazgo de la compañía debe, ¿no?, tratar de resolver inconsistencias, confusión y ¿cómo le puse aquí yo a esto? Inconsistencia de la información, abundancia de la misma, ¿no? O sea, overload es información que se pasa de entrega, o sea, es demasiada. Entonces, lo que lleva al estudiante a que estudie, a que si le dan algún programa, pues que le eche ganas y no necesariamente todos los programas te van a dar lo que tú buscas, lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque los programas se hicieron en alguna fecha que ya ahorita, por ejemplo, este es un programa ya de muchos años, creo que es del 14, entonces ya lleva, ¿qué? Casi 10 años, entonces ya necesita un ajuste, un cambio, y ya lo están haciendo. Eso es lo bueno de que haya esa facilidad. Entonces, ustedes nos están pidiendo que en este momento busquemos el conocimiento de bases del mismo, modelos y herramientas que existen para evaluar el riesgo. Y aquí tenemos lo que tiene el programa y que ya explicamos y que hay que comentar los modelos analíticos, los modelos de simulación, el modelo estocástico, y de ahí nos dan algunos ejemplos que pues a lo mejor ustedes dicen, a mí ese no me interesa, yo quiero otro. Pues sí, papacito, pero el tiempo es lo que nos apremia. En pocas palabras, se buscará conocimiento de modelos y métodos para la evaluación del riesgo. Y aquí hay varias notas, volvemos al RORAC, al RAROC, al RARORAC y al ROE. Y con rojo tiene ya el mismo resumen. O sea, este sí, eh, es lo mismo, está muy resumido, pero muy claro. Así que si hay alguna duda, pues me lo comentan en la próxima clase o, ¿no?
Y entonces vamos a empezar con la primera parte, los modelos. Entonces, hay que hacer una pequeña introducción a la modelización matemática, pues es un arte hacer modelos matemáticos, es un arte de traducir un fenómeno determinado o problema de la realidad en un lenguaje matemático. Ese es el modelo matemático. Es un proceso y ese proceso nos va a llevar a que logremos que a través de un conjunto de símbolos y relaciones matemáticas se traduzca de alguna forma el fenómeno en cuestión. El modelo no solo permite una solución particular, sino sirve de soporte para otras aplicaciones o teorías. En la práctica, ese conjunto de símbolos y relaciones puede estar vinculada a cualquier tema de la matemática, en particular a los instrumentos fundamentales de las aplicaciones matemáticas. Como casi toda actividad científica, particularmente la actividad matemática consiste en crear modelos, por lo que viene a colación el método a seguir. Entonces, pues si es un proceso, vamos a ver cuáles son sus pasos principales, porque el problema que tenemos es que muchas veces la bronca está en esta parte. O sea, somos matemáticos, sabemos mucho de matemática, pero no conocemos el tema. El caso que estamos hablando ahorita de administración de riesgos, ¿no? Queremos crear algo de administración de riesgos porque estamos estudiando las materias donde se utilizan los índices que estábamos comentando. Pero si no tenemos el conocimiento de esa materia, ¿cómo vamos a poder hacer un modelo? Entonces tenemos que estar conscientes de cada uno de estos pasos. Entonces son estos 7 pasos. Primero, hay que elegir el tema: dividendos, inversiones, reaseguro, eh, lo que quiere que veamos nosotros, ¿no? Plenos de retención, solvencia, son temas que se ven y que quiere el programa que manejemos, pero estamos familiarizados con el tema a ser modelado, que es el conocimiento teórico. Pues a lo mejor no, ¿no? O sea, solvencia, la cuestión de los bancos que queremos ver Basilea, es una bronca meterse en todo lo que es el tema de los riesgos bancarios manejados por la normatividad de Basilea. Ellos han venido manejándolo de hace ya varios años y la última modificación no fue primero 2010, después 2017, y en 2017 ya dijeron, ya, vamos a dejar aquí metas
para tal año, y el último es el 2027. Para 2027, todos los bancos de todo el mundo deben de estar dentro de esa normatividad. Hasta ahí tengo yo información, y esa información es la que les voy a mostrar cuando veamos la parte de leyes, ¿no? De normatividad, de legislación. Y también está la de solvencia, o sea, existe la normatividad, pero pues nada más informarles, porque explicar todo lo de solvencia, dos para seguros y Basilea para bancos, es rollo de meses de fórmulas y de trabajo. O por ejemplo, y dividendos, está padrísimo. Hay normatividad, cómo hacerlo, de dónde se puede sacar el tema, hay conocimiento. Tienes tú que hacer análisis para ver qué tipo, qué situación, qué problema quieres resolver con ese modelo. Entonces hay el tema, el conocimiento, la delimitación del problema, después su planteamiento, que son las hipótesis, la formulación del modelo matemático, que ya es el desarrollo del modelo, viene la resolución del problema a partir del modelo, que es la aplicación del modelo, y viene interpretar la solución y ver si se valida el modelo como tú lo tienes planteado, o sea, hacer la evaluación. Entonces hay un autor que dicen que fue muy fuerte al decirlo. Es un juguete, el modelo matemático es un juguete, es un arte. Como arte se admira, se aprecia, pero a veces el modelo truena, no jala o jaló en un momento. Entonces hay el mismo riesgo del modelo que tú ya validaste. Entonces tenemos que considerar todos estos puntos, ¿no? El tema, conocimiento teórico, delimitación del problema, qué hipótesis planteas, cómo lo quieres desarrollar, cómo lo terminas y lo aplicas, y analizas los resultados y trabajas con él. En resumen, la elaboración de un modelo matemático requiere por parte del modelador de conocimientos tanto matemáticos como de la situación o tema en cuestión. Y más aún, una buena dosis de intuición y creatividad para interpretar el contexto y discernir cuáles son las variables envueltas. O sea, ¿cómo se dice? En mi experiencia personal, conozco bastantes actuarios, y llega el momento en que tú puedes decir, ah, caray, ese actuario, ese sí es inteligente, porque tienen otra manera de manejar las cosas. Yo tuve un compañero en auditorías actuariales cuando salíamos a trabajar, íbamos a alguna compañía a hacer las auditorías actuariales, y y iba yo con él, íbamos en mancuerna, llegábamos a trabajar. ¿Qué vas a hacer tú? Ah, pues yo voy a ir acá a hacer esto y esto. Y entonces, eh,
a veces decía, bueno, pues tú ve esta parte y yo veo la que sigue. A ver, después nos juntamos a ver, pues yo me dilataba, ¿no? Pues tenía una secuencia, yo empezaba A, B, C, D, E, F, pero él era tan inteligente que no empezaba por la A, él como que lo hacía del final para el principio y acababa antes. O sea, son personas, lo que llama acá, tienen que tener intuición y creatividad. No todos tenemos esa capacidad. Hay personas que se les reconoce la inteligencia que tienen para la solución de problemas. Entonces, si alguno de ustedes se siente que le gusta la matemática, que puede realizar algo, adelante, échenle ganas, ténganse confianza y sigan adelante y verán que van a ser felices en la vida. Eh, la parte donde siempre va a ser muy importante es la metodología, va a partir del tema, lo que decíamos de esos 7 pasos, tener conocimientos, ¿no? Que no falle en ese aspecto, que es la parte, y ya después de ahí ya entra la matemática, ¿no? Este párrafo es interesante. La modelización matemática como método de enseñanza tiene por objetivo proporcionar una mejor aprehensión de los conceptos matemáticos, motivar la capacitación para leer, interpretar, formular y resolver situaciones y problemas, así como despertar el sentido crítico y creativo. O sea, hay mucho ahí que comentar. Lástima que no tengamos todas las horas ya, pero en fin, ahí se los dejo para que le den una checadita. Obvio que la modelización y sus productos, los modelos, se aplican en diferentes niveles y ocasiones. Sin embargo, hay toda una teoría completa desarrollada sobre el tema y sus características y propiedades. Hay una materia que se llama modelización o modelaje o modelos. Y no sé si se lleva aquí en FESACatlán. Entonces, deberían de darse estas materias porque son propias y lo manejan los actuarios y otros profesionistas. Entonces, cuando había una cosa experimental, oye, modelos es una materia nueva que entra en el plan de estudios que se está haciendo para FESACatlán. Entonces, ya después aquí les doy en ligas. Viene un artículo consultora de negocios de PricewaterhouseCoopers, en donde se comentan las categorías, atributos de modelos y cómo esos modelos se relacionan con la gestión de riesgo. Ese es un modelo que no me deja hacer, no me deja que le ponga, está
Después otro hay, y el último presenta una propuesta de norma actuarial de práctica sobre modelos, ¿no? Eh, actuarial. ASOP es Actuarial Standards of Practice, estándares de práctica actuarial, pero son muy largos. Yo este lo dejaba de tarea, el de PricewaterhouseCoopers, donde habla de categorías, atributos, que los estudiantes lo leyeran y hicieran un resumen. Pero como ahora son tantos los que me dieron en los grupos, pues yo no tengo tiempo para desarrollarlos. Yo les pido de favor que le den una lectura, ¿no? Entonces, aquí habla de los servicios financieros, de los modelos, validación de modelos, del continuo. Este es el de PVC. A ver, si puede abrir. Este es el modelo, el continuo de los modelos. Es PricewaterhouseCoopers. Aquí lo importante es conocer todas las estas. Se habla de el acrónimo, es una bronca, el manejo de el modelo de riesgos. Hay que tener grabarse el MRM, es el problema de los acrónimos. Entonces, ¿por qué razón? Porque vean aquí, hay que conocer los principios, ¿no? Para hacer las reservas correspondientes. Está el GAP, el General Accepted Accounting Principle, y que yo digo la parte actuarial que también checa con las AA, ¿no? Después, en la parte actuarial entra Solvencia 2. Todo eso hay que tenerlo presente, conocer lo que ya ahora ya ustedes ya conocen, el, eh, el capital basado en riesgo. La IAIS es la Comisión Nacional de Seguros Americana, la autoridad de seguros. Después, el capital, el requerimiento base de capital es de solvencia, entonces hay que conocer esas siglas, los estándares para definir el capital, ¿no? Los estándares del capital internacional, el que las, tú absorbas un modelo en donde tú puedas absorber las más grandes pérdidas. Y creo que por aquí sigue el MRS, el manejo de riesgos, el Enterprise Risk Management, en donde entran los modelos económicos. O sea, nos da una buena orientación, así que, entonces hablado de eso, vienen algunas preguntas que son importantes hacerse y contestarse.
¿no? El acercamiento que se hace en la actualidad sobre los modelos son mejores que otros, unos son mejores que otros, o unos son mejores para otros propósitos, o el manejo de los modelos de riesgo, el nivel, ¿no? Depende de la categoría del modelo. O sea, son muchas cosas que hay que contestar. Entonces, con esa introducción, nos ponen las cuatro categorías de modelos de un factor simple, modelos donde te va a requerir un poco más de información, modelos que ya tienes que manejar en escenarios múltiples y después cuando ya tienes que manejar modelos como los de solvencia 2 y el capital básico. Y después te van dando, te dicen, bueno, que tienen rigor, que hay que ser conservadores, hacen las gráficas, te dan las explicaciones, cuál es la finalidad del manejo del modelo de riesgos, ¿no? Entonces te dice que el fin, la finalidad, pues es baja en los de simple factor, pero como van caminando los diferentes escenarios, pues primero, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, después el buffer, la longevidad, cuánto duran los modelos tienen vida, entonces el cómo puedes jugar con los modelos, el to game models, jugar modelos en las categorías, pues con los factores simples, pues puedes hacer, tratar y hacer, pero ya un modelo construido de los que son reconocidos y validados y ya no puedes estarle moviendo. Se puede hacer comparaciones y llega a las categorías y atributos y cómo se van relacionando con el manejo. Y entonces te dan en los negocios que son pequeños. O sea, muy interesante y hace la conclusión. Entonces, para mí, yo les decía a los estudiantes, con que tú lo leas y hagas el resumen, pero leyéndolo, tratando de resumirlo, sintetizarlo, utilizar tus propias palabras, pues ya con eso le servía, ¿no? Entonces, se podía hacer, pero ahora ya no, ya no puedo. Después viene una liga, el estándar internacional de práctica actuarial número 5, el uso de modelos de riesgos en aseguradoras. No sé, dice que no está, entonces, ¿cuál abrí este? Aquí está, el modelado, y aquí son varias páginas de cómo están los comentarios, el modelaje, cómo se debe de considerar, etcétera, 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 ¿no?
O sea, hay material que existe para nosotros los actuarios y siempre con un mayor énfasis hacia lo que son los seguros. De pasadita, pues pueden tocar a la parte financiera. Entonces, lo que sí debemos de recordar que en la unidad que nos ocupa, las situaciones a interpretar, formular y resolver son aquellas que tienen relación con el riesgo, no solo del entorno de los seguros, sino también del entorno de los mercados financieros. Y yo les sugiero que consideren siempre estos cuatro puntos: el tema, el modelo, el cálculo y el resultado. Tema, modelo, cálculo, resultado. Ya los siete los bajamos a cuatro y aquí está un modelo en donde es aplicable lo de tema, modelo, cálculo y resultado. ¿Qué horas son? Ya son 10 para las 6. Entonces aquí le dejamos en este de tema, modelo, cálculo y resultado. Acá están los resultados, ¿no? El tema, pues va a ser de qué vamos a hablar, el tema, el modelo, los cálculos que hace y el resultado. Entonces, nos da unas ideas muy sencillas, muy analíticas y pues es comentario y introducción a lo que va a ser la materia, ¿no? A los métodos analíticos, a los métodos estadísticos y de simulación, los métodos estocásticos y métodos estructurales, ¿no? Bien. ¿Dudas, preguntas, jóvenes? Todo bien, profesor, todo bien. Ok, pues muchas gracias. Este, nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana y que todo les salga bonito. Hasta luego. Gracias, Bye. profe. Bonita semana. Igual, hasta luego. Bye.